Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos esta mañana para darte la gloria, la alabanza y el honor a ti, Cristo resucitado. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú quien nos dé la luz, quien nos dé la gracia de conocer la verdad en tu santa palabra, y que nos permita siempre hacerlo a través de quien es columna y fundamento de la verdad, que es la Santa Iglesia. Bendícenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, me siento muy bendecido de estar aquí con ustedes un día más. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodás y de allí a Pátara, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Fenicia. Subimos a bordo y partimos. Divisamos la isla de Chipre y dejándola a la izquierda navegamos rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén. Pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta la fuera de la ciudad, y llegados a la playa nos arrodillamos y orábamos. Después de los abrazos, subimos a la nave mientras ellos volvían a su casa. De Tiro fuimos a Tolemaida, terminando así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos ahí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. Llevábamos ahí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos al dueño de este cinturón, y lo entregaron en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero él nos contestó: ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llegaron a casa de una chipriota llamado Naasón, discípulo desde los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando con detalles todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se apartan de Moisés, que no circunciden a sus hijos, ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Has llegado? Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú los vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás
los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y que, por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones prohibidas. Pablo, pues, apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación, y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron: «Israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo». Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Efeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó, concurrió la gente de todas partes y tomaron a Pablo. Lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó el comandante del batallón. La noticia que de toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Entonces preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la gente, unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver el comandante que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo en hombros a causa de la violencia de la multitud. Pues un montón de gente le seguía gritando: ¡mátalo! Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿me permites decirte una palabra? Le contestó: ¿pero tú hablas griego? ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto 4,000 terroristas? Pablo respondió: yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme por favor hablar al pueblo. El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, por eso soy tan amante de Pablo. Por eso mi hijo, el menor, se llama Pablo, en honor a este gran servidor de Dios. Este Pablo no era como los católicos de hoy, que se llaman católicos, nos llamamos católicos, y a la hora de la dificultad nos acobardamos. A la hora de la dificultad, a la hora del dolor, a la hora de los problemas, le sacamos la vuelta. Pablo no era como esos católicos que buscan, cuando quieren hacer algo que ellos quieren hacer por su voluntad, cuando ellos quieren de una u otra manera hacer lo que ellos quieren hacer y que la iglesia se los permita, andan buscando aquí y allá a ver quién les dice lo que quieren decir. No, Pablo no era así. Pablo era un hombre aferrado a su fe, completamente sometido a la voluntad de Dios, así sea lo que le va a pasar. Y este es un ejemplo de vida para nosotros los católicos el día de hoy, que buscamos a toda costa no sufrir, que buscamos a toda costa darle vuelta a los problemas, que incluso cuando nos llega una enfermedad
cuando nos llega algo que no nos gusta, cuando nos llega una muerte de un familiar, lo primero que decimos: ¿por qué Dios me causó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me arrancó a mi madre? ¿Por qué Dios se llevó a mi hermano? Y agarramos rencores contra este Dios que no nos ha hecho nada, sino que es parte de la vida. Y son cosas que nos toca vivir. ¿Acaso puede haber una persona en este mundo que no sufra? Mis hermanos, estamos en un mundo libre, donde cada uno de nosotros tenemos la libertad de hacer el bien y hacer el mal. Y cuando alguien hace el mal, hay consecuencias. Cuando hace el bien, hay consecuencias. Y si alguien obra mal y llega, por decirlo así, a matar a mi hermano, no es que Dios me lo haya quitado, es que la otra persona en su libertad decidió arrancarle la vida a mi hermano. Si me llega una enfermedad, no es que Dios me haya mandado una enfermedad, sino es que estamos en una vida donde hay enfermedades. Y muchas de ellas enfermedades, si somos sinceros, nos han llegado a causa de nuestro mal estilo de vida. No hacemos ejercicio, somos personas muy corajudas, tomamos mucho azúcar, que yo soy uno de ellos. Somos personas que no hacemos nada para cuidar nuestro cuerpo. Y después nos llega una enfermedad y le estamos echando la culpa a Dios, cuando hemos sido nosotros, con nuestras propias acciones de 15, 20 años de mala alimentación, de mal estilo de vida, de mala forma de vivir, y después le reclamamos a Dios que Dios nos manda la enfermedad. No solamente somos irresponsables al hacer eso, sino que somos unos descarados. Es importante entender que todo lo que sucede en esta vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Dios desea que seamos felices, pero la felicidad no es como el mundo la plantea afuera. Y vamos a ver qué hizo Pablo cuando incluso a través de profecía se le dijo que iba a pasar por dificultades. En el capítulo 21, versículo 4 dice: aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén. Pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha que debíamos partir, partimos. Más adelante nos dice, después de que le dan la profecía del cinturón, que eso le iba a pasar al dueño del cinturón. Miren las palabras de Pablo. Dice Pablo en el versículo 12: al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero él nos contestó: ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ese es un cristiano verdadero. Aquel que está dispuesto a pasar lo que le pase con tal de cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros los católicos? El católico ordinario tiene un problema y va con el brujo a que le hagan una limpia. Tiene un problema y va a que le hagan una lectura de manos. No sabe qué hacer el día de mañana y va a que le lean el café. Católicos paganos, católicos satánicos. Eso es lo que son los católicos que andan haciendo todas esas porquerías. Yo no conocía de Dios antes y yo era de los católicos que escuchaba el horóscopo. ¿Por qué? Porque era un católico tibio, frío. El hecho de que esté hoy aquí en el día de frente a esta cámara no significa que soy un católico perfecto. Claro que no. Tengo muchos defectos, tengo muchos errores, pero Dios sabe que lucho cada día por cambiar. Me he dado cuenta que ser un católico es un estilo de vida, una manera de vivir según la voluntad de Dios. Páseme lo bueno o páseme lo malo. Y cuando pasa lo malo, a veces hay luchas. Es difícil aceptar la voluntad de Dios. Pero ¿qué podemos hacer? Abandonarnos a la misericordia de Dios. Y si caigo en la tentación de querer evitar el dolor, entonces doblamos rodillas, le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que cuesta trabajo aceptar su voluntad, pero que aquí estamos. Que nos dé la fortaleza de aceptar y vivir aquello que nos toque vivir. San Pablo no era un cobarde. San Pablo era un ejemplo de cómo vivir la fe católica. Que incluso aunque a través de profecía se nos dé
algo que no es según la voluntad de Dios, porque el humano también se puede equivocar, aún así, en el corazón nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Pablo lo sabía muy bien. Miren, yo he conocido casos de personas que van con un sacerdote a pedirle que le den un permiso de algo, digamos de usar anticonceptivos. Y el sacerdote le dice, lo siento, no puedo, porque esto no es aprobado por la iglesia. ¿Y qué hace este católico descarado? Se va a otra parroquia. Y si en esa parroquia no le dan permiso, se va a otra parroquia. O si quieren ser padrinos o lo que sea, y no los dejan que porque no son casados. Y así andan buscando a ver qué sacerdote alcahuete les da el permiso. Pablo no era así. Pablo se sabía someter a la voluntad de Dios. Y hacía las cosas bien. Segundo punto que quiero tomar. Los hermanos no católicos nos pasan condenando que los padrinos y los padrinos y los padrinos. Miren aquí, en el capítulo 21, versículo 24. Y tú los vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Versículo 26. Pablo pues apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró al templo. Pablo era padrino. El padrino está en la Biblia. Pero los hermanos no católicos, con ese afán de robar católicos para llevarlos a sus sectas, van y le dicen al católico que no sabe de las escrituras, es que el padrino no está en la Biblia. A ver, ¿dónde está en la Biblia? Y el católico que no conoce la Biblia dice, pues no sé. ¿Y qué hacen? Se los llevan a otra secta, con engaños, con mentiras. Y ya que les dicen todas esas cosas y les envenenan la mente, repiten lo mismo que ellos repitieron un día. Cuando yo era católico era un borracho. Cuando yo era católico engañaba a mi mujer. Cuando era católico yo hacía esto. Cuando era católico yo hacía lo otro. Nunca fue católico. Porque un verdadero y auténtico católico no se emborracha. Un verdadero y auténtico católico no anda fumando, no anda haciendo el mal. No tiene vicios. Un católico verdadero no tiene vicios. Lo que pasa que son sinvergüenzas y no dicen, cuando yo era una porquería de católico, cuando yo vivía mi fe de una manera muy pagana, entonces yo hacía esto. Y ahora, bendito sea Dios, alabanza, aleluya, gloria al Señor, soy libre porque la verdad me ha liberado. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Que los católicos somos idólatras? Ya se los he demostrado 1000 veces que en la Biblia las imágenes no son prohibidas. ¿Cuál verdad? ¿Que los padrinos no existen en la Biblia? Se los acabo de demostrar. ¿Cuál verdad? ¿Que la Eucaristía no es Dios? ¿Que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo? Si se los he demostrado en San Juan capítulo 6 y lo volveremos a ver en Corintios, cómo habla del cuerpo de Cristo como la presencia real en el pedazo de pan. ¿Cuál verdad han encontrado al irse de la Iglesia Católica? Oremos por nuestros hermanos que se han ido con engaños, con mentiras. Y los católicos que están dentro de la iglesia, oremos por todos ellos, incluso por mí, para que vivamos un catolicismo como Pablo, aferrados a la palabra de Dios y buscando la voluntad de Dios. Mis hermanos, acabo de vivir un retiro que me ha sacudido. Este retiro es donde yo viví mi primer retiro hace 20 años. Donde me di cuenta que ser católico es un estilo de vida. Donde me di cuenta que ser católico es una manera de vivir. No es que yo soy católico porque mi papá es católico, porque mi abuelo es católico, porque mi familia es católica. No. Donde vivir católicamente es en todo el aspecto de mi vida. Y quise volver a ese primer amor, a ese momento donde conocí a Dios por primera vez. Y qué mejor lugar que donde empecé. Pero observé algo que, les soy sinceros, no lo había observado antes. Durante este retiro me doy cuenta que hay mucho que se llama católico, que dice ser católico, y no tiene ni idea lo que es la Eucaristía. No saben lo que es la Eucaristía. Me di cuenta que hay mucho católico que no saben que los tatuajes son pecado, que los aretes, ponerse aretes fuera de lo tradicional de la mujer, son pecado. Me di cuenta que hay mucho católico que no tiene idea lo que es la transustanciación. Me di cuenta que hay mucho católico
que se dicen católicos y tienen 5 años, 7 años, 9 años sin ir a misa. Vaya, que tienen 20 años sin confesarse. Después llega un hermano protestante, les dice unas cuantas mentiras bonitas, se los lleva a sus sectas y dicen: cuando yo era católico. ¿Acaso esa persona de verdad era católico? Pero segundo, cuando yo veía toda esta ignorancia de estas personas, e ignorancia no es malo, sino falta de conocimiento. Cuando yo veía esta falta de conocimiento en estas personas, yo no podría juzgarlas ni condenarlas, no es culpa de ellos. Vi que había unos cholos que se decían católicos. Vi que había gente que adoraba la muerte que se decían católicos. ¿Y cómo poderlos juzgar si no es culpa de ellos? Ellos no conocen, ellos no saben. ¿Cómo decir esas personas son malas? A mí se me venía la escritura de la Biblia en el Antiguo Testamento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La gente allá afuera no es mala porque quieren ser malas. La gente allá afuera no vive una fe satanista porque quieren ser malos. La gente allá afuera no vive una fe cristiana, una fe santa, porque no conocen. Porque no saben cómo vivir según la voluntad de Dios. ¿Dónde están aquellos católicos que conocen la fe para transmitirla a aquellos que no la conocen? ¿Acaso yo soy capaz de decirle a mi compañero de trabajo: Cristo te ama? Hermano, te invito a un grupo de oración, te invito a misa. Déjame te explico lo que es la misa para que le entiendas el valor a la misa. ¿Dónde están aquellos hombres que estaban dispuestos a entregar la vida por Cristo? ¿Dónde están aquellas personas celosas, amantes, con pasión de lo que dicen creer? ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo los católicos para evangelizar a esta gente? No hay mucha gente que se dedica a esto. La mayoría del católico, por ese respeto estúpido, que cada quien viva como sea, yo no me meto en la vida de los demás. Que cada quien crea lo que quiera, si eso los hace feliz. ¡Qué estupidez! Y por causa de eso no evangelizamos. Porque tenemos que respetar. Eso es lo que decimos. No, mis hermanos. Ya es tiempo de que el católico se levante. Ya es tiempo de que el católico viva como dice ser católico. De que nos importe el alma de la otra persona. Mucha gente se está yendo al infierno simple y sencillamente porque no hay un buen católico que le predique la fe. Porque no hay un buen cristiano que le diga: hermano, te invito a conocer a nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Te invito a conocer otro estilo de vida, donde no necesitas la droga para ser feliz, donde no necesitas emborracharte para sentir alegría. Te invito a vivir en un estilo de vida donde la alegría verdadera y auténtica es perpetua con nuestro Señor Jesucristo. Te invito, hermano, a que conozcas a aquel que dio la vida por ti, por amor a ti y por amor a mí. Y si aquí hay un católico que está escuchando, que no ha conocido la manera de vivir el evangelio con un Cristo vivo, yo quisiera que te preguntaras: ¿eres feliz? ¿Tu familia es feliz? ¿Tus hijos son felices? ¿Los que te rodean son felices? ¿Puedes decir que vives una vida con tu familia armónica, de lo mejor que tú puedes vivir? ¿Puedes decir que tu familia es una familia de bien? Si lo puedes decir, gloria a Dios. Te invito a evangelizar a las demás personas. Pero si no es así, si tú has herido a tu pareja y tu pareja te ha herido a ti, si tus hijos andan por mal camino, si tú eres el primero que ha herido a tus hijos, te invito a que conozcas a Jesucristo, a que conozcas la fe católica, a que conozcas la Biblia, a que te acerques a aquellos que te pueden ayudar. Hay una mejor manera de vivir, pero eso depende de ti, si tú lo quieres aceptar o no.
Mis hermanos, aquí no estamos para juzgar a nadie. No, yo viví así muchos años. Yo viví por el mal camino muchos años y sé lo que es la vida del alcohol. Sé lo que es la vida de las parrandas. Yo conozco eso. Yo viví ahí. Y te puedo decir que esa vida es porquería cuando te das cuenta la verdadera vida en Jesucristo. Y aquí no te vengo a juzgar porque yo viví así. Si alguien me haya juzgado a mí en vez de darme el evangelio, yo siguiera en esa porquería. Pero como no me juzgaron, me amaron, me acogieron, me evangelizaron, me mostraron otro estilo de vida, hoy yo quiero hacer lo mismo contigo. Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Y recuerda, hermano, Cristo te ama.